10 de la mañana con 3 minutos, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este martes 21 de enero, aquí en Derechos Urbanos. Hoy, con análisis post-debate, se han movido las fichas en el tablero electoral del Ecuador. 16 candidatos a la presidencia debatieron el pasado domingo 19 de enero. Este espacio tenía como fin promover el voto ciudadano informado, pero lamentablemente ha terminado siendo prácticamente una vitrina para sacar los mejores memes en redes sociales de los candidatos. Poco se pudo conocer de sus propuestas. Y ese será el tema central el día de hoy, el cual lo estaremos analizando junto a dos grandes invitados. Primero, dar la bienvenida en esta mañana y un saludo fraterno a la ciudad de Quito, desde donde nos atiende el abogado justamente Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, bienvenido, muy buenos días. Lo dejamos en sus palabras iniciales de bienvenida. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a la distancia. Encantado de compartir este espacio con Carolina, una gran amiga con quien ya hemos estado en ocasiones anteriores, incluso en los últimos días. Y mira que no podías haber sido más preciso en lo que para muchos significó el debate del día domingo. Más de lo mismo. En lo personal no tenía altas expectativas de lo que podía ocurrir, no solo por el formato, no solo por las reglas de juego que se establecieron al respecto, sino también por la calidad de los participantes y la cantidad de los mismos. Muy poco se puede sacar de un espacio como el que se le dio al país en dos bloques durante la noche de antes de ayer, ¿no? Y creo que pues hay bastantes temas en los cuales debemos trabajar, pero particularmente lo he dicho y me ratifico en ello, en una reforma normativa que frente a esta gran cantidad de candidatos que proliferan más y más para cada proceso electoral, se defina una base para la participación, que podría muy bien ser, como en otros países de la región o del mundo, un porcentaje de intención de voto respecto de las encuestas presentadas por las casas encuestadoras registradas y autorizadas por quienes tienen a su cargo el proceso electoral. Sería mucho más sensato poder partir de aquello para ahí sí establecer reglas que nos permitan la contraposición de ideas y de propuestas de las cuales nosotros sacaríamos buenas conclusiones. En esta mañana también damos la bienvenida y un cordial saludo también a la doctora Caroline Ávila, experta en comunicación política, quien también nos estará acompañando a lo largo de esta transmisión. Y le damos la bienvenida también, doctora. Muchas gracias por acompañarnos en este panel el día de hoy y preguntarle también al inicio de esta entrevista por su evaluación general de lo que fue el debate el pasado 19 de enero. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es agradable coincidir con el Mauricio. A todo esto, yo no sé si nos hemos visto en persona, porque hemos coincidido tanto. Creo que sí, ya llega así como a ser una cosa confusa de si me he tomado o no un café contigo, porque Podríamos tomarnos un café encantadísimo. yo voy a Quito justo para las elecciones, aunque voto en Cuenca, pero me toca ir a clases a Quito, dar unas clases en el doctorado, así que allí nos tendremos que juntar, porque en realidad la coincidencia en los paneles ha sido muy, muy linda, muy frecuente además, y qué lindo también coincidir contigo en este espacio, gracias a la invitación del Voces Azuayas. Concretando hacia mi respuesta. Y de nuevo, coincidiendo con muchos colegas, entre ellos el mismo Mauricio, es verdad que hay siempre una alta expectativa en la población, aunque quienes quizás consumimos este contenido con más frecuencia y con canguila en la mano, vemos que no hay nada nuevo bajo el sol. A veces le echamos la culpa al formato, a veces le echamos la culpa a los mismos participantes, o quizás algunos hasta los moderadores, que no creo que sea en este caso. Sin embargo, lamentablemente, creo que la población, además de los memes que siempre dan material para distracción y en algunos casos cuando los memes son buenos, inclusive para cierto aprendizaje, hoy ni eso tenemos. Entonces, con esos resultados, me parece que lo que va a pasar es que se va a cumplir aquello que ya la ciencia política también plantea, ¿no? Cuando hay este tipo de escenarios altamente polarizados, cuando la dispersión es menor porque la indecisión también se va reduciendo, lo más probable es que indistinto del impacto del debate, de la conversación que se genere,
los votantes van a terminar asociando su decisión con la misma tendencia, es decir, por los dos puestos que este momento están liderando, lo cual va a generar que la distancia, que es bastante corta entre estos dos lugares, según las encuestas, ¿no? Ojo, Ujú. diremos que la distancia se va a sostener y que al final, si hay algo que yo sí creo que se ratifica a partir de este encuentro que han tenido los 16 candidatos y candidatas, es que va a haber segunda vuelta. Y te digo por qué. O sea, a día de hoy, de nuevo, en este país uno nunca puede proyectar más allá de 3 días en el ánimo político. Todo puede pasar. Pero es porque sí había esta conversación, esta energía sobre una sola vuelta, ¿no? Y creo que inclusive los más aferrados a esa idea se han dado cuenta que las consecuencias del debate no permiten tener tanta certeza sobre ese fenómeno y que siempre se requerirán otro tipo de condiciones para el famoso una sola vuelta. Y eso creo que también, por un lado, es saludable, ¿no? Porque pone primero la conversación a sincerarla, ¿no? La conversación política, a dejar de ir sobre los ánimos y percepciones y tratar de comenzar a mirar en concreto qué es lo que al final vamos a terminar teniendo para el próximo 9 de febrero. Siempre hay, porque indistinto del resultado macro, que es el que acabo de describir, productos interesantes que te deja un debate. Y creo que el caso, por ejemplo, de Andrea González es interesante como para poder conversarlo. Y Eso, pero justamente para el a este siguiente va round. dirigido mi siguiente pregunta para los dos. Y en las últimas horas hemos visto una tendencia, sobre todo en redes sociales, del aumento en el nombre de Andrea González. Pero también he visto en las últimas horas que todos los candidatos dicen ser el ganador del debate, todos están con sus propuestas, tratando de enlazarlas más en redes sociales. Pero lo que terminamos viendo es todo lo contrario, muy pocas ideas claras, no lo dijeron cómo van muchos a concretarlo, evadieron preguntas y ni qué mencionar de la posición que tuvieron algunos de ellos, por ejemplo, el candidato presidente Daniel Noboa, con una actitud muy sobrada a ratos, una evasión clara de preguntas. ¿Qué es lo que han visto ustedes también en relación en cuanto al debate en estas últimas horas? La polarización también ha sido grande en los últimos minutos. Mira, no ha habido un postdebate similar al de 2023. ¿No? Recordarás tú que al menos en aquel entonces haber tenido a todos los candidatos juntos, haber tenido un relativo cruce de datos, de información y de propuestas, permitió que a lo largo de una semana o incluso algunos días más podamos seguir hablando de lo que dijeron. Pero hoy estamos apenas 2 días después del debate y el tema de conversación no son sus palabras, sino los memes que generaron. Tú acertadamente lo decías al inicio. Y eso lo que nos pone con claridad en este momento es frente a una situación en la que el postdebate, a juicio personal, no va a cambiar sustancialmente lo que ya han dicho las encuestas. Antes ya hablamos de una Probablemente tercera sí, vía, perdón por la interrupción, Mauricio. pero, Hablamos ya de una tercera pero vía, pero ahora sí. no. Hoy en día Mira, son los sí memes. podríamos darle la posibilidad a una tercera y a una cuarta candidatura de crecer, pero probablemente, y me arriesgo a decirlo, del 2 al 5%, del 2 al 6%, no una tercera o una cuarta candidatura con opciones de pelear un paso a la segunda vuelta, como por ejemplo sucedió en el 2021. Recordarás tú no solo el cuestionado paso de Guillermo Lazo a la segunda vuelta con el correísmo, que peleaba casi que codo a codo con Ya Yacu Cooper. Pérez, sino también el ascenso de aquel entonces del señor Herbas por la izquierda democrática. Hubo cuatro candidaturas que concentraron el 85% de los votos. Pero ahora yo te diría que como pinta el panorama, sí, habrá un crecimiento, me atrevo a decir, no solo de Andrea González, sino también de Leonidas Issa, quien tuvo un papel destacado en el bloque, y pues habrá que ver si llegan al 5 o al 6%, pero creo que difícilmente tienen a hoy una opción de pelear un paso a la segunda vuelta. Una preguntita extra a Caroline que quisiera que también analice estos temas es la comunicación no verbal que dejaron muchos de los candidatos. Algunos se les notaba nervioso el caso del candidato de Escala. A ver, yo creo que ahí hay cosas, ¿no? Se preparan para la primera pregunta, se preparan para la primera interacción, pero en la segunda interacción, que es más sorpresiva, te cae. No todos, ¿No? no todos, hay que decir que siempre hay excepciones, y cuando hay excepciones, resultan ser personas que tienen
más preparación, más formación política, incluso mejor oratoria. Eh, de nuevo, no es un rasgo generalizado, más bien es súper puntual, pero cuando analizamos el debate y quisiéramos ver el comportamiento de cada uno, suele pasar que se desinflan, que comienzan con ganas y luego pierden fuerza o en algunos casos comienzan muy bajito y luego agarran vuelo, ¿no? Y vamos a ir a los ejemplos específicos. El caso de Tabaqui, por ejemplo. Tabaqui tuvo constantes comportamientos muy, diremos que sin salirse de los extremos, salvo cuando generó dos frases que fueron los que al final generaron mayor recordación y dieron vuelo en las redes sociales. La primera fue aquella pregunta en la que le deja descolocado a Daniel Noboa, que fue sobre los cuatro muchachitos. Eso, por ejemplo, estaba sembrado, estaba planificado, estaba articulado. Lo que no estuvo preparado Tabaqui es que, sabiendo que Noboa no le respondió, él debía responder inmediatamente que le toque a él un micrófono, indistinto de que le pregunte quién, no importa. Había en el aire unos 2 puntos para hacer caída y limpia y no los agarró. ¿Y Así eso es. por qué sucede? Porque no están preparados, porque piensan en la primera cosa que la tenían posiblemente ya planificada y no se olvidan de los siguientes 2, 3 pasos. Eso es un error estratégico, un error de planificación y básicamente es no haber sido debatiente en la FEUE, ¿no? O sea, vos pregúntale a un estudiante universitario que ha sido Claro. líder universitario en la misma Universidad de Cuenca, por ponerte un ejemplo. Un detalle de esos no lo dejan pasar, allí corre sangre. Sí, sí, tal Pero cual. ¿qué es lo que pasa con nuestros políticos? Nuestros políticos también parece que están de cristal hechos y que más bien los jóvenes no lo fueran, ¿no? Creo que eso nos está haciendo falta. Pongo el siguiente ejemplo. Escala. Yo no sé qué le recomendaron a Jorge Escala, pero yo pienso que si hay algo que tienes que ser con tu electorado es fiel. Y entiendo cuando hay estas estrategias para tratar de, estando en la extrema izquierda, como lo está la Unidad Popular, lista 2 ahora, pero anteriormente era la lista 15 del MPD que MPD. todos recordamos, ¿no es cierto? Estando en ese nicho, comienzas a aflojar un poco los tornillos y a querer moverte hacia el centro. Yo puedo entender eso como una estrategia para ganar votos, pero hay ciertas promesas que quedan como claras en los debates y que cuando no se cumplen terminan siendo complejas. Y el caso de Jorge Escala es que, si bien es cierto en ese primer bloque, fue el que más intervino acusando a Daniel Noboa, inclusive utilizando ese término, no, esa acusación no fue alineada con la propuesta ideológica que es la promesa en sí mismo del Partido Unidad Popular. ¿Y por qué digo esto? La primera pregunta era clave para esta gente, muy mal hecha. Todo te critico sobre esa primera pregunta, no era lo más importante para hablar sobre seguridad y No. sí parecía tener un sesgo como para que veamos el caso de las Malvinas desde otra perspectiva. Sin embargo, Jorge Escala debió plantear con la siguiente línea su respuesta. No acepto la premisa de la pregunta. No se debería estar siquiera debatiendo esa posibilidad en un país que ha firmado la Carta de los Derechos Humanos por estas y estas razones. Y la propuesta nuestra es A, B, C, D, distinto a lo que hasta ahora ha estado intentando hacer el presidente con el Plan Fénix y que claramente después de un año, con todo y el permiso nuestro, no le ha funcionado, señores. Esto es diferente, no podemos cometer el mismo error 2 veces. Oye, con todo y esto que te acabo de decir, ¿en cuántos segundos? En menos de 15 segundos. Ujú. La gente iba a entender inmediatamente quién es Jorge Escala, cuál es su ideología y qué es lo que viene a proponer, no solo criticar. Y creo que eso nos hace falta, pensarlo así, más estratégicamente. Yo creo que le hubiese ido inclusive mejor a Escala. ¿Qué es lo que sí hace Andrea González? Y por eso Andrea González cosecha lo que cosecha. Llegó, se puso el overol a cumplir lo que le mandaron a hacer. Ataque al correísmo. Punto. Punto. No hubo propuestas, porque yo no recuerdo así como mayor cosa que haya podido retener como propuesta de Andrea González, pero quedó bastante claro qué es lo que ella
vino a hacer y vino a dejar recordándole a los ecuatorianos y ecuatorianas cuál es la bandera del anticorreísmo. Como ella tuvo ese gesto, pues este momento recoge el interés del anticorreísmo. Y habrá que ver cuánto pesará el pasado del coronel Lucio Gutiérrez en este partido, sobre todo para las aspiraciones de Andrea González. Pero en lo particular hubo propuestas que llamaron mucho la atención, sobre todo el uso de la inteligencia artificial en el país, en un país donde premia la burocracia y sobre todo vemos que algunos de los trámites todavía no se los puede realizar ni en el celular, entonces queda la duda de cómo podrán cumplir este tipo de promesas. Y también otro tema que hablar, de los derechos humanos. Hemos estado hablando del caso de las Malvinas, no fue muy bien aprovechado este tema por los candidatos, pero sobre todo hay más temas que tratar, que va un poco más allá y profundizar en este tema de los derechos humanos. Un caso ejemplo claro que no se trató dentro del debate fue el caso de la migración, por ejemplo. Esta pregunta dirigida para los dos. ¿Cómo han visto el tema de las propuestas? Pero mira, Johnny, hay que partir de lo triste del formato para comprender que las tres preguntas hechas, porque eran tres preguntas, no correspondían con la realidad, no correspondían con las aspiraciones de la ciudadanía. Tú no puedes resumir el problema de la seguridad en una pregunta sobre la imputabilidad de menores de edad. Por favor, habráse visto reverenda estupidez. Y ahí sí hay quienes son responsables respecto del debate. Entonces yo creo que más allá de lo que escuchamos, de nuevo, pocas propuestas, poco condumio, poco fundamento en datos reales. Mira que los pocos datos que algunos candidatos aportaron han sido desvirtuados por proceso de verificación de datos. Así de simple. Entonces, yo creo que hay que tener muy en cuenta este tipo de cuestiones para de nuevo plantearnos la necesidad de una reforma real sobre el tema del debate, ¿no? Los debates son buenos, pero hay que hacer que valgan la pena. ¿Cómo puede ser posible que vaya un candidato con total y absoluto desparpajo a hablar de pena de muerte? ¿Cómo puede ser que vayan candidatos que incluso te den datos de decretos ejecutivos que no corresponden con la realidad? O sea, eso ya debería llamarnos a nosotros a la reflexión, o es que permitimos y estamos dispuestos a permitir que a la audiencia, a los ciudadanos nos traten como estúpidos. Definitivamente no. Y yo creo que al menos sí habemos ciudadanos que estamos pendientes de lo que se dice, de lo que no se dice, hasta como tú ya lo mencionabas, del lenguaje no verbal para poder sacar nuestras propias conclusiones. En un debate creo que alguien piensa o alguien le habrá asesorado al señor Arauz de que por ponerse la versión barata del traje de Nayib Bukele iba a causar sensación. Habló tantas estupideces que entre eso y el traje que llevaba nos quedó cualquier cosa menos algo positivo de su candidatura, por citar un simple ejemplo. Carolina, le escuchamos su reflexión. A ver si todavía... Sí, bueno, digamos, creo que me alineo además con Mauricio en ese sentido. Am, Sobre lo de las propuestas que quedaron pendientes, creo que como bien dijo Mauricio, han generado las críticas sobre las imprecisiones. Cuando yo escuchaba inteligencia artificial por todos los lados, fue uno de los términos más comunes después de Correa o correísmo, Rafael o qué sé yo, Rafael Novoa inclusive. Creo que lo primero que había que asegurar antes de utilizar inteligencia artificial como promesa es asegurar que tengamos energía eléctrica, ¿no? Entonces, en un país en donde ni siquiera puedes garantizar la provisión de luz, difícilmente vas a poder pensar en administrar otro tipo de cosas. De nuevo, creo que si bien es cierto, le interesa a la gente pensar en esa proyección de futuro, ir hasta más allá, algo que, pongo entre paréntesis, me extrañó que Novoa no haya presentado. Novoa se dedicó a defender la gestión en una suerte de ya lo hicimos 2.0. Sí me hubiese gustado tener esa proyección de futuro y me parece que cuando hablamos de ese futuro, tenemos también que pensar en un futuro que sea mucho más asentado en elementos en los que la sociedad pueda comprender. O sea, si le metes tu programa a ChatGPT, te sale inteligencia artificial por todos los lados, no, mentira. Pero el punto es, necesitas mirarlo con conciencia de la realidad. No puedes ofrecer un tren bala, por Dios. O sea, Por ejemplo, ya le pasó acá a la SUAY, Mauricio una vez llegó un candidato quiso proponer un túnel en que una pase por hora Cajas.
¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Nos propusieron túneles, 1 hora a Guayaquil y Ujú. cosas así, ¿no? Oye, lo peor es que resuenan. Pero el tema es que, claro, al final no son candidatos que se llevaron los resultados, porque si bien puedes resonar, levantaron una polverada, la gente no es tonta. La gente al final del día consume, sí, es verdad, pero a la hora de las sumas y las restas, trata por otro tipo de razonamientos de hacer una decisión. Y te juro que en este caso no siempre son las promesas, salvo aquellas que desde lo demagógico lamentablemente sí terminan engañando. Por ejemplo, recuerdo una que permeó y mucho. Se dejó en un debate diciendo que los jubilados iban a aumentar su cuota de jubilación, su ingreso. Incluso se le rebatió, recuerdo a Ruth del Salto diciéndole a Daniel Noboa, pero ¿de dónde van a financiar eso? Y ya a esa pregunta no respondió Daniel Noboa. Y ya estamos 1 año y medio prácticamente de funciones y no Sí, se ha podido cumplir esa promesa a Una los crisis jubilados. media, Y yo sí. recuerdo cuando se les preguntaba a los jubilados, a la gente de la tercera edad, ¿por qué está votando? Porque votaban por Daniel Noboa y eso se ha visto en las encuestas. La promesa directa de votación fue por eso, es que nos van a subir la jubilación. Y hasta ahora no se le ha subido la jubilación. Entonces, te fijas que no votan por el tren bala, No. votan por promesas que son mucho más ajustadas a su realidad. Entonces, lo primero que tienes que hacer estando en un espacio como este es tratar de acercarte más a la población y hacer que ésta resuene contigo. De allí que las estrategias del uno, por ejemplo, de decir, esto y esto ha sido parte de los resultados de 1 año de gestión y vamos a hacer esto más esto más esto. De alguna manera permite al electorado resonar con la idea. Por el otro lado, en el caso de Luisa González, ¿qué es lo que ella mencionó? Hizo preguntas retóricas. ¿A quién no le gustaría o cómo le gustaría a usted que ese tipo de ejercicio, si bien es cierto, tal vez se alarga mucho y pierde fuerza su discurso, pero sí genera, sobre todo en su propia audiencia, la capacidad de, bueno, sí, respondió y salió bien librada. Por eso, ambos casos, tanto Noboa como Luisa González, salen bastante limpios, de alguna forma bien librados. Diremos, si no ganan el debate, al menos lo superan, que en el ámbito de riesgo en que los dos están, porque están liderando las atenciones de la gente, ya es decir bastante. Por ahí yo ponía en mis redes sociales, mucho gana el que no pierde. Y en este caso, los dos no han perdido, o al menos pareciera, a no ser que Andrea González siga generando todo este revuelo que está generando, razón por la cual han mandado a callar y a silenciar toda su agenda, casi que está sin campaña la muchacha, es porque sigue teniendo ese revuelo y al embanderar ella el anticorreísmo, pone en riesgo las cifras que este momento Daniel Noboa estaba teniendo. Recuerda que el voto duro lo tiene el correísmo. Daniel Noboa tenía un voto duro que era, se suponía, el del anticorreísmo. Pero si es que Andrea sigue creciendo en esa animosidad de conversación, es posible que le comience a comprometer inclusive ese voto a Daniel Noboa. Y por supuesto ellos reconocen que lo que siguiente tienen es un voto blando, que es el famoso voto de la gente que está anti-establishment, si tú quieres, no sé, o favoreciendo autoritarismos, que por ejemplo eso también sí se da, anti clases políticas tradicionales que también ha logrado recoger. Entonces, esos son votos blandos, esos no son votos duros. Y por eso la peligrosidad, creo yo, que está viendo este momento el comando de campaña de que no se hable del debate y que, Mm. por supuesto, se le ponga en el subsuelo a Andrea González. Eh, Agradecer en estos momentos a Mauricio Alarcón. Sabemos que tiene un compromiso previo y le dejamos en una pregunta final, Mauricio. Recogemos preguntas del público. Se nos mandaban justamente una de ellas. ¿Por qué no se habló del papel de las Fuerzas Armadas si la principal preocupación de la ciudadanía es la seguridad? Mauricio. Lo dicho, Johnny, clarísimo. ¿Cómo podemos nosotros enfocar el problemón de seguridad que tenemos en una pregunta sobre imputabilidad a menores de edad? Yo creo que ahí sí, insisto, hay una responsabilidad en el comité de debate, en el formato del debate, porque más bien algo de datos interesantes y alguna que otra propuesta respecto a los planes de los candidatos pudimos escuchar al momento de las repreguntas, pero hasta ahí.
Y eso es inaceptable. Yo creo que no se deben banalizar temas tan importantes como este. Y no solo abordando el papel de las Fuerzas Armadas, sino la transparencia en la contratación pública en materia de seguridad, lo que se está haciendo con los recursos de los ecuatorianos, las cifras y la transparencia en las cifras vinculadas a la bendita implementación de un plan que en algunas ciudades del país no está dando resultado. Entonces, hay que poner los puntos sobre las íes respecto del debate. El debate es importante, sí. Bajo las condiciones en las que lo hemos visto el domingo, definitivamente no. El cambio tiene que venir, no solo de cara a una segunda vuelta eventual, que también tiene debate obligatorio bajo las normas del Código de la Democracia, sino también respecto de lo que será después los debates obligatorios para elecciones seccionales y, por supuesto, si es que no hay nuevamente la aplicación de la mal llamada muerte cruzada, las elecciones generales del 2029. Agradecerle por su tiempo en esta mañana, Gracias. abogado Mauricio Alarcón. Nosotros nos quedamos unos minutitos más con la doctora Carolina Ávila justamente tratando de estos temas y agradecerle por su participación en esta mañana. Muchas gracias, Johnny. Un abrazo para ti, para todos los seguidores de Voces Azuayas. Muchas gracias, Mauricio. Continuamos justamente con la doctora Carolina Ávila en este escenario post-debate electoral. Doctora, nos restan más que prácticamente 2, 3 semanas para que prácticamente los ecuatorianos acudamos nuevamente a las urnas. ¿Cómo los ciudadanos podemos estar pendientes de todos estos temas, sobre todo de los planes de trabajo? ¿Qué podría y qué consejos dar usted para que no caer en estas propuestas populistas, estar pendientes también sobre todo en estos últimos días porque van a empezar a proliferar sobre todo también videos con inteligencia artificial? Han estado en los últimos días también, hemos visto por ahí candidatos abrazándose, cosas que no serían posibles en la realidad, doctora. A ver, hay varias razones por las cuales la gente toma una decisión. Y yo sí quisiera insistir y mucho, así como lo hago con mis estudiantes. No le tengan miedo a entender la ideología detrás de una propuesta. Entonces, si es que no te consideras alguien de izquierda, como una afinidad de izquierda, lo cual está muy bien, al menos tómate de un test de estos que están en el internet, Internet, sí. a ver cuáles son tus pensamientos, tu perspectiva, ideológicamente hablando, para que desde la perspectiva de ese test puedas tener alguna referencia más sobre, por ejemplo, qué tipo de proyecto consideras tú más adecuado. Otra forma más fácil de entender quién soy políticamente hablando es, por ejemplo, ¿cuál es tu postura respecto del medio ambiente? En el caso de la SUAY, por ejemplo, es casi generalizada una postura ambientalista. Entonces, ¿qué tipo de proyectos enlazan con esa perspectiva que tú tienes? ¿No es cierto? ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es tu postura en función de derechos? ¿No? Si eres más bien proclive al cuidado de los derechos o si eres proclive a la mano dura y a la ratificación de la militarización como estrategia de seguridad. Ahí tienes tú una forma de ir interactuando sobre quién piensa parecido a ti y según eso, ¿qué tipo de proyecto vas a tener? La ideología es el primer atajo, quizás el más importante. La segunda suele ser también las reacciones con las conversaciones que tienes con la familia, con los amigos. Ese tipo de conversaciones es importante tenerlas en estos días. La campaña sigue siendo un gran espacio de interés, ¿no? Sí. Entonces pregúntale a gente que tú conoces, que suele estar consumiendo este contenido, decir, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Y por dónde le ves? Conversar ayuda por varias razones. Primero, porque te expones a otras ideas y no solamente aquellas que te están llegando por el TikTok. Segundo, porque el momento en que tú tienes que defender tu criterio, ese momento tú inmediatamente le dices a la persona qué es lo que tú estabas pensando y al escucharte a ti mismo, ayuda a ver si es que tiene sentido, tiene lógica lo que tú te escuchabas. Ayer mi hija, que tiene 15 años, me comentaba una conversación que había tenido con sus compañeritos que tienen 16 y 17. Ellos ya tienen que ir a votar. Y eran dos compañeros que habían visto parte del debate. Sus papás estaban viendo el debate y ellos un poco de lado a lado decían, ¿no? Escuchando. Decían, oye, pero ¿qué va a estar diciendo, por ejemplo, qué obras está diciendo Daniel Noboa? Decía uno de ellos, si no ha hecho nada. Mientras que la otra decía, pero ¿qué quieres que haga? Un año nomás está. Son chicos de Dos 16 posiciones también ya. años que son
capaces, profunda, pero por supuesto, a mí parece que en ambos casos hay una lógica clara. Y por supuesto hay influencia desde sus familias, pero eso ayuda a la conversación. Amanda llega, me cuenta a mí, y Amanda y yo somos muy neutrales en las posturas que tenemos, entonces inmediatamente nos damos cuenta cómo esas versiones comienzan a permear en la conversación de los jovencitos. Entonces, diremos que es importante conversar. Y finalmente, si con todos estos preámbulos todavía no has tomado una decisión, siempre queda la alternativa de coger y revisar con mayor profundidad el contenido de las candidaturas con las cuales más te estás inclinando, porque tampoco es que uno está del todo perdido. Y a veces en este momento, por ejemplo, producto del debate, hay como tres o cuatro, si le incluyes a Leonidas Issa, opciones que están allí en el ecosistema digital. Entra a sus cuentas de Instagram, revisa qué es lo que dice. Entra a TikTok y pon esos nombres. Escucha y ve qué es lo que ellos me dicen. ¿Cómo me recomiendas ir a TikTok? Sí, anda. Porque si un candidato no está incidiendo en TikTok y en la conversación tiktokera, tampoco está entendiendo bien de qué trata hoy en día gobernar un país. O sea, necesitas acercarte a tus ciudadanos y tienes que hacerlo desde las diferentes estrategias que hay. Y en TikTok, por ejemplo, hay clips del debate, hay clips de entrevistas, hay clips de analistas hablando sobre distintas candidaturas. Esa información también la puedes consumir. Por supuesto, ten mucho cuidado de no consumir la información que es falsa. Tú lo mencionabas. Vamos, por ejemplo, hoy a ver unos videos medio extraños. Recuerdo que salió uno de una tarjeta tipo el bono así es, una cosa así, que probablemente incluso se presenta así muy engañosa, como si fuese una promesa más de la campaña del correísmo, pero al final sale Maduro, sale Venezuela. Entonces, yo creo que con eso ya tú te podrías llamarla así como esto está medio raro. Si ingresaste a la cuenta de Instagram de Luisa González, vas a ver que esa publicidad nunca está allí. ¿Eso qué quiere decir? Es una sucia estrategia de campaña. Y ahí tienes otro relevante tema, ¿no? Si tú ves que hay alguien que está ensuciando la campaña, por lo general la campaña se ensucia en función de esto horrible, ¿a quién le beneficia? Inmediatamente te das cuenta y pones, como dicen ahora los jóvenes, una bandera roja. Por Un ahí red flag. no es. Por ahí no es. ¿Por qué? Si es capaz hoy en campaña de tratarle así a su contendor o contendora, imagínate lo que son capaces de hacer en gobierno. Cuando lleguen Y al tú lo poder. que quieres es gobernantes que sean respetuosos de la ley, respetuosos de los derechos de los demás y responsable además con todos los compromisos que está adquiriendo el momento que decide ir por este tipo de puestos, ¿no? Por este tipo de opciones, como es pedir el voto para un cargo público. Y eso, por ejemplo, debería pesar y mucho. ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué calidad de persona es? La condición humana del individuo antes de tomar una decisión. Cierro con esto. Las votaciones son el 9 de febrero, pero sería irresponsable de tu parte, del ciudadano, llegar al 9 de febrero sin una decisión tomada, porque ya para esa fecha todos habrán dicho algo, tal vez unos con más fuerza, Otros otros con con menos. menos violencia, unos con más precisión, otros la habrán regado, pero ya tienes allí la información. Tú puedes, si es que hasta el jueves, previo a la elección, no has todavía decidido, allí deberías comenzar a decir, ok, esto es lo que voy a hacer. En el caso actual tienes 16 opciones en la papeleta, tienes el voto nulo y tienes el voto blanco. Todas esas son Sí. opciones también, no te las niegues a ti mismo, es alternativa. Y entonces revisa y decides. Pero lo que no puedes hacer es llegar el domingo a tomar una decisión de acuerdo al color de la espumilla. Eso sí sería irresponsable de tu parte como ciudadano o ciudadana y por supuesto terminará siendo una reacción a partir del sentimiento más primitivo de tus emociones. Y creo que esa no es la forma responsable de acercarte a las urnas. Preferible no te acerques, paga la multa, Mil pero veces mejor. toma la decisión con anticipación de manera que puedas tú
eh, ir por el, insisto, tienes 16 opciones, tienes el blanco, tienes el nulo Nulo. y todas son absolutamente válidas Válidas. para ti. Ninguna se puede descartar y simplemente con eso y con tu conciencia tranquila, pues te acercas y verás cuál será el resultado, incluso te harás cargo del mismo. Doctora, para finalizar justamente este diálogo, y le agradezco, muy enriquecedor la verdad en esta mañana, hemos podido aprender mucho la verdad. ¿Cuáles son sus previsiones para este cierre de campaña? Un inicio de campaña muy marcado por los bailes en TikToks, casi nada de confrontación política. Estrategas mencionan que la gente está cansada de esta confrontación, de esta pelea, de estas disputas políticas. Pero ¿cuáles son sus previsiones para este cierre de campaña aquí en Ecuador? Es simpático cómo los estrategas dicen que no funciona el conflicto y la pelea, pero quien este rato ha captado la mayor, Atención. diremos que el mayor, perdón, interés de la audiencia es la persona que con más violencia se presentó en el debate, que fue Andrea González. Ujú. Entonces, yo sí cuestiono todavía esa idea de si en verdad la gente está cansada. Parece que está cansada porque es lo único que hay, pero también es como un círculo vicioso, es lo único a lo que le da clic el ciudadano o ciudadana, ¿no? Y quizás lo hace, Johnny querido, Ujú. porque del otro lado no le dan algo que le llame la atención. Es decir, no es únicamente porque hay morbo y que por eso le pongo play a los clips de la Andrea para ver cómo dio los quiños, sino porque por el otro lado tampoco, ya sea en el segundo bloque o en el primer Ujú. bloque, hubo contenido que dé la vuelta. O sea, no puede ser Daniel Noboa este rato motivo de interés solamente por la foto que tan cercana estuvo a Donald Trump. Perdón. O sea, perdón, cuando quizás lo que más nos debería preocupar es que, a propósito de la SUAY, las políticas migratorias que al menos está prometiendo Donald Trump son muy duras para quienes estamos en este momento prácticamente sosteniéndonos por las remesas de los migrantes. ¿Qué es lo que va a pasar en el caso de la población azuaya con nuestra gente allá? Nuestra gente que claramente no está con papeles, a eso me refiero. Ujú. ¿Cuánto les va a afectar? Entonces, ¿de qué sirve que esté Daniel Noboa en la primera fila aplaudiendo ese tipo de políticas Ujú. del gobernante que en este momento está llegando a la Casa Blanca y que sabemos que de aplicarse van a afectar profundamente en condiciones humanas a la población ecuatoriana, pero inclusive en las condiciones económicas? O sea, más le vale que Daniel Noboa al sentarse allí en primera fila esté intentando negociar algún tipo de salvoconducto para los ecuatorianos, porque si no está haciendo eso, sería terrible. ¿Por qué crees que Bukele no fue? Tú Exacto. sabes cuál es la población latina que más está por allá. Claro. Entre otras, en Centroamérica, claro. Centroamérica es El Salvador, Ujú. México, por supuesto, es el vecino, pero El Salvador. Ujú. Hay cualquier cantidad de salvadoreños, Ujú. por muchas razones, viviendo En en Estados Unidos. Norteamérica, en Estados Unidos, diremos así. Y esto hace que para Bukele se vuelva una situación bien difícil aplaudir de esta forma los comentarios que tiene Donald Trump sobre migrantes. Ujú. Y Daniel Noboa debería tener exactamente el mismo cuidado, diremos así. Y nosotros acá, buscando en Instagram cuánto costó el El look. abrigo de Lavinia Balbonesi. O sea, $2.500 solo el abrigo, señores. Entonces, pensemos, por ejemplo, Era más qué es allá. lo que estamos dando la importancia y sobre esa base comencemos también a ser autocríticos, ¿no? Autocríticos. ¿Por qué estamos buscando eso? Porque quizás por el otro lado no terminan de permear las propuestas que se deberían estar debatiendo y ojalá cambien hasta cierto punto la manera de ser entregadas, la manera de ser discutidas para que la gente pueda insertarse más en esa conversación y no en la superficialidad. Caroline, muchas gracias por su tiempo en esta mañana y por aceptar esta invitación al programa del día de hoy. A ustedes, gracias por la invitación. Un A us- abrazo. ustedes, amigos televidentes, también agradecerles por su tiempo en esta mañana. Cuando son las 10:42, estamos llegando al fin de esta transmisión. Continúen en nuestra señal. Agradecer al equipo de producción de Estrategia 7 por la transmisión en vivo. Nos encontraremos el día de mañana. Continúen en nuestra